estar dedicada a un repaso general de los temas que van a ir para el primer parcial y a un recuento de los objetivos generales de la materia y cómo debe estudiarse para presentar el primer parcial, ya que en el caso nuestro ni siquiera pudimos antes de la pandemia presentar el primer parcial de la materia. La ley fundamental de esta materia es el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras. De adelante nos vamos a referir a él como el decreto ley. Este decreto ley promulgado en el 2012 tiene algunas diferencias importantes con el programa oficial y con la propuesta actualmente en discusión en el Consejo de Escuela de reforma del pensum de la materia. Nosotros vamos a trabajar con la propuesta porque ya está de alguna manera avanzada su aprobación, pero tanto en el nuevo programa como en el programa oficial está basado en una concepción del derecho al trabajo, un derecho protector, intuitivo y redistributivo, y un derecho que protege el trabajo como hecho social, tal como lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el propio decreto ley. Pero el artículo 25 del decreto ley le añade a la relación de trabajo otras finalidades más vinculadas con funciones estatales. Nos referimos al famoso artículo que regula las finalidades del proceso social del trabajo. Ello transforma toda la prestación individual y también la prestación colectiva, la prestación individual de trabajo, el contrato individual del trabajo, pero también afecta las relaciones colectivas de trabajo. En el decreto se le da al derecho del trabajo una función de distribución de la riqueza, diferente a la función tradicional de redistribución. Ahí se afecta toda la regulación en torno a la remuneración. Por ejemplo, cómo entender las utilidades, la participación en las ganancias de la empresa, que es un típico mecanismo de redistribución, y el salario también es un mecanismo de redistribución. Por otro lado, el programa de la materia es un programa muy ambicioso, tanto el oficial como la propuesta. Hay que manejar muchas normas, el decreto ley, el reglamento reformado, el reglamento del año 99, pero reformado en el 2006, la LOPSIMAT, la ley del Seguro Social, la ley orgánica procesal del trabajo y lo que denominamos leyes afines o leyes que tienen algún tipo de regulación en materia de prestación personal de servicio. ¿Cuáles? Por ejemplo, la LOPNA, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que regula el trabajo infantil. 2. Las normas que regulan la vida de las comunidades indígenas, entre ellas, por ejemplo, el Convenio Internacional de la OIT 169, que tiene disposiciones en relación a la prestación personal de servicio. Pero además han aparecido leyes especiales como la Ley Constitucional sobre los Consejos Productivos del Trabajo y la Ley de Comunas. Todas esas leyes, de alguna manera, van a generar un ámbito de interpretación y afectan la regulación de la prestación personal de servicio. Ese ambicioso programa, compuesto por muchos temas, esa cantidad de leyes y leyes anexas, por decirlo, implican manejar una bibliografía bastante amplia en esta materia. Por ello, les propongo que revisen la revista de Derecho del Trabajo publicado por Fundación Universita.
Hay libros online ya sobre la materia y estos blogs y portales en línea que aparecen en la lámina. El portal del profesor Héctor Lucena, está el portal de la Organización Internacional del Trabajo, las sentencias las pueden conseguir en el portal del TSJ y dos portales sindicales, OBLIS e INAESIM. Pero lo más importante son los materiales que ustedes tienen en la biblioteca virtual. La biblioteca virtual va a ser de alguna manera nuestro gran aliado durante este año académico especial que estamos desarrollando. La pandemia nos cambió la vida y nos cambió la vida porque se han suspendido hasta nuevo aviso las clases de manera presencial. Nosotros ya habíamos trabajado con el aula virtual en las pocas clases que logramos tener mediante la modalidad presencial. Y la metodología que habíamos diseñado para clases presenciales con apoyo del aula virtual ahora se modifica 100% porque este año escolar va a ser completamente virtual. ¿Y cuál va a ser la metodología? Vamos a tener contactos por el grupo de WhatsApp, que es lo que hemos hecho cotidianamente para mandar lecturas y videos que deben verse. Tenemos videos como este. Este es un video educativo que va a estar en el aula virtual. Vamos a hacer otros videos para explicar el contenido de la materia. Tenemos el canal de YouTube, tanto del profesor César Carballo Meno como el mío. En el canal de YouTube del profesor César Carballo Meno está toda la parte de la materia sobre derecho colectivo del trabajo. Y en mi caso hay una clase sobre las diferencias entre libertad sindical en la regulación nacional y libertad sindical en la regulación internacional. Además, está una clase sobre, son dos clases, dos videos sobre las bases constitucionales del derecho del trabajo. Haremos, antes del primer parcial, una reunión sincrónica para aclarar dudas. Y cada tema va a terminar con alguna actividad corta de evaluación que permita a ustedes ver si han logrado avanzar en la comprensión de los conceptos básicos de cada tema. Como siempre, los exámenes son a libro abierto y con las leyes en la mano, con mayor razón, en esta modalidad virtual. Probablemente el examen sea un trabajo a subir al aula virtual, el cual van a tener para subirlo 4 o 5 horas y después una defensa del trabajo a través de alguna de las plataformas que permiten teleconferencia. Los objetivos de la materia son identificar, en primer lugar, los principios de esta disciplina. Y esos principios son aplicables a dos ámbitos de trabajo que se pueden desarrollar que tienen reglas diferentes. El ámbito público, el empleo público y el empleo privado. Dos, ubicar las regulaciones laborales nacionales, ubicar toda la regulación del país, ya sea del decreto ley, ya sea la de la seguridad social, ya sea la de la LOCSIMAN, en las normas internacionales dictadas por la Organización Internacional del Trabajo. Por último, comprender las funciones que cumple la protección del trabajo en un Estado social de derecho. Acá hay dos puntos básicos, qué es bienestar social y cuál es la contribución del trabajo a la creación de bienestar social. Después de explicar las nociones generales de la materia, vamos a entrar a trabajar ya las partes específicas de las regulaciones, tanto a la prestación individual de servicios como a lo que se denomina las relaciones colectivas de trabajo. De ahí que vamos a trabajar en dos ámbitos, la relación de trabajo, y ahí el tema central es el contrato de trabajo y sus transformaciones.
cuáles son los elementos constitutivos del contrato de trabajo y cuáles son los efectos que tiene el contrato de trabajo. Después vamos a trabajar los derechos colectivos basándonos en una noción, la noción de libertad sindical, que tiene varias facetas, como ya lo han visto con el profesor César Carballo. El derecho a organizarse, que implica crear una organización o afiliarse a una existencia, el derecho a negociar colectivamente, que significa la posibilidad de concertar de manera grupal las condiciones de trabajo con el empleador, el derecho de huelga, que cuando, como yo digo, se tranca el serrucho o tenemos dificultades para llegar a acuerdos con el empleador, podemos suspender la prestación de servicio, y cuáles son los diversos medios que establece la legislación venezolana y los convenios internacionales para solucionar los conflictos laborales. Nosotros vamos a hacer algunos cambios en el orden del programa. El programa prevé 3 grandes bloques: nociones generales, derecho individual del trabajo y derecho colectivo. Nosotros vamos a dar primero las nociones generales, donde vamos a ver el origen de la materia, de la asignatura, evolución, historia, principios, fuentes, criterios de aplicación, y vamos a seguir con derecho colectivo y finalmente vamos a trabajar el derecho individual. Pero los 3 grandes bloques vamos a centrar nuestra mirada en las transformaciones que han ocurrido tanto en la forma de trabajar como en la forma de organizarse los trabajadores y de negociar colectivamente. Y esas transformaciones las vamos a mirar con la famosa dupla entre un derecho del trabajo protector a un derecho del trabajo flexibilizador. Yo, más que flexibilización, me gusta el término precariedad laboral o flexibilización en su cara de precarización, porque ¿quién no va a estar de acuerdo con la idea de algo flexible? Pero la flexibilidad laboral, ¿qué ha significado? Ha significado disminución de la protección de los trabajadores, y con ello, al disminuirse las protecciones, han comenzado a intensificarse las formas de trabajar precarias. ¿Qué significa esto? Formas de trabajar en las cuales las personas no tienen acceso a un mínimo de bienestar social. Lo podemos ver en nuestro país. El salario en este momento no cubre ni siquiera la canasta alimentaria, cuando la idea de que uno trabaja es para obtener un mínimo de bienestar para sí y para el grupo familiar. Esos cambios en el programa implican que en general no vamos a trabajar algunos temas. Por ejemplo, todo lo que es regímenes especiales del trabajo, solo vamos a ver uno, el régimen de la familia. Vamos a dar nociones muy generales de seguridad social y salud ocupacional, pero ahí les sugiero ver el RAL educativo sobre la LOPSIMAC, que está alojado en el campus virtual. ¿Dónde nos vamos a concentrar? En la libertad sindical y sus diversas facetas. Y en derecho individual, ¿en qué nos vamos a concentrar? En el contrato de trabajo, que define cuál es la esencia del contrato de trabajo, cuáles son sus elementos componentes y sus efectos más importantes, como por ejemplo, el contrato de trabajo genera una serie de derechos y prestaciones. ¿Cuáles son? Y a esas prestaciones nos vamos a dedicar para el segundo parcial. En particular, al concepto de salario, al concepto de tiempo de trabajo y a los efectos de la terminación del contrato de trabajo. De seguridad social, vamos a trabajar unas nociones muy generales en una clase con el profesor Luis Eduardo Díaz, y en materia del OPSIMAC
se incorpora el rally educativo que está en el campus virtual para esta materia. En nociones generales veremos las razones que llevaron a crear esta disciplina, las razones por las cuales en algún momento el Estado optó por tratar un contrato entre dos personas como un contrato entre desiguales y que era necesario generar un mínimo de protección a uno de los contratantes. Vamos a buscar el concepto de derecho del trabajo y por qué en nuestro caso hablamos de derecho del trabajo y de la seguridad social, porque vinculamos tan fuertemente el derecho del trabajo a la disciplina de la seguridad social. ¿Cuáles son los principios de esta disciplina? ¿Cuáles son las fuentes, tanto estatales como autónomas, de esta disciplina? Y cuáles han sido los criterios de interpretación de las normas laborales que ha desarrollado tanto la legislación como la jurisprudencia, cuál ha sido su evolución histórica, cuáles son sus bases constitucionales. Todo ello mirando qué es lo que regula el derecho al trabajo. ¿Qué trabajo regula el derecho al trabajo? ¿Un trabajo o varios trabajos? La foto o la imagen no es casual. Hay varios trabajos que parecen estar al margen de la regulación de esta disciplina. Uno de ellos, que lo hemos trabajado y lo trabajamos en algún momento en las clases presenciales, es lo que se denomina el trabajo doméstico no remunerado, que tiene una relación difícil con el mundo jurídico, no solo con el mundo laboral, pero que tiene ya protección constitucional. Un tema muy importante y que a cada momento el profesor César Carballo y las clases, tanto de Derecho Internacional, de Libertad Sindical, como mi clase sobre las normas constitucionales, la constitucionalización del derecho del trabajo, se hacen referencia, y es a lo que nosotros denominamos el Derecho Internacional del Trabajo, que para este curso se va a circunscribir a un órgano, a la Organización Internacional del Trabajo, que no es la única que produce normas internacionales del trabajo. La Unión Europea, para el espacio común europeo, para la Unión Europea, ha creado las directivas. Y también tenemos la Declaración del Mercosur y una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos que regulan la prestación de servicios y que consagran la libertad sindical. Pero en este curso nos vamos a concentrar en lo que la OIT ha denominado los convenios fundamentales del trabajo. ¿Cuáles son? Los que garantizan la libertad sindical, que promueven la igualdad de trato y oportunidades, que prohíben el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Aquí deben trabajar con una base de datos que se llama NORDLEC y identificar las críticas que se le han hecho a Venezuela por el incumplimiento de los convenios fundamentales. ¿Hay trabajo forzoso en Venezuela? ¿Hay trabajo infantil? La respuesta no puede ser un sí o un no, sino vean lo que ha dicho la OIT y vean si hay denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo sobre formas de trabajo forzoso o trabajo infantil. Vital para esta materia el informe de la Comisión de Encuesta que fue elaborado por 3 juristas destacados sobre el incumplimiento del Estado venezolano de 3 convenios, el 26, el 87 y el 144. Averigüen de qué se trata cada uno de esos convenios. Cada institución del derecho del trabajo va a ser analizada en el marco de un Estado social de derecho y de justicia. Es muy importante esa frasecita, y de justicia, ¿qué significa? Porque no es solamente un Estado social de derecho basado en los principios de igualdad material, solidaridad, protección
a lo que se considera las personas en desventaja social y económica, sino que hay una obligación del Estado de garantizar la justicia. La justicia no se reduce a la posibilidad de utilizar los órganos jurisdiccionales, el tribunal, sino que las disposiciones legales ayuden a las personas a disfrutar sus derechos. Eso nos lleva al tema de la diferencia entre justicia formal y justicia material que está en la Constitución. Recuerden que la Constitución establece que no puede omitirse el derecho de la persona a disfrutar sus derechos, a que le solucionen su conflicto por incumplimiento de formalidades no esenciales en el uso del órgano judicial. Pero para nosotros también la justicia tiene que ver con la norma jurídica. Si la norma jurídica de alguna manera garantiza a las personas en desventaja económica o social la posibilidad de disfrutar sus derechos. Justicia se vincula a equidad. ¿Qué vamos a hacer énfasis? En las obligaciones estatales en el marco de un Estado social de derecho y justicia, en la protección y la promoción de la libertad sindical. ¿Por qué? Porque constitucionalmente la libertad sindical está protegida. La libertad sindical y los trabajadores y las personas que pueden ejercer ese derecho tienen una protección de rango constitucional. La libertad sindical es un derecho humano protegido no solo por la Constitución, sino por diversos tratados internacionales. Yo siempre digo que hay 3 sujetos con protección de rango constitucional, 3 sujetos de la sociedad, de lo que se denomina la sociedad civil: los sindicatos, los trabajadores que crean sindicatos, las comunidades indígenas y las personas que se organizan a través de cooperativas de trabajo asociadas. En el mundo del trabajo, estas 3 tienen protecciones constitucionales que obligan al Estado a promover y a garantizar el ejercicio de sus derechos. ¿Cuál es el principal derecho de los trabajadores en ese sentido, en ese ámbito de la libertad sindical? Poder organizarse sin limitaciones del Estado, negociar convenios colectivos a fin de mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. La Constitución, para lograr el bienestar colectivo a través del trabajo, fomenta la negociación colectiva. Y ahí nos vamos a encontrar con un contrato particular, el contrato colectivo de trabajo, cuyo efecto va más allá de los sujetos que lo celebran. La huelga también es un derecho constitucional que en nuestro caso, y ya se lo explicó el profesor César Carballo, está sometido a serias restricciones legales para su ejercicio. A la vez, la Constitución señala unos medios particulares para solucionar el conflicto entre trabajadores y empleadores. Más que solucionarlo, para canalizarlo, para darle una salida institucional. A nivel colectivo, entonces, la Constitución protege la libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho de huelga y establece medios de solución o de canalización o de institucionalización del conflicto obrero-patronal. A nivel de protección del trabajador individualmente considerado, se consagran una serie de derechos individuales del trabajador que tienen 2 características en nuestro sistema jurídico. Son intocables, intangibles y progresivos. Y hay una noción que vamos a trabajar con los convenios internacionales que en nuestro caso tienen rango constitucional por el artículo 23 de la Constitución, con la noción de derechos fundamentales del trabajo, y volvemos a la OIT.
el programa de trabajo decente creado por la Organización Internacional del Trabajo para promover que todos los estados garanticen a sus ciudadanos libertad sindical, igualdad de oportunidades y de trato, prohibición del trabajo forzoso y prohibición del trabajo infantil. Con esto finalizo la parte dedicada a nociones generales. ¿Qué deben tener claro para el parcial de las nociones generales? ¿Cuál es el objeto de esta disciplina? ¿Cuál ha sido la evolución histórica del derecho al trabajo? ¿Qué tipo de trabajo protege el derecho del trabajo? ¿Cuáles son las fuentes heterónomas, estatales y autónomas del derecho del trabajo? Con especial referencia a la noción de autonomía colectiva. ¿Cuáles son los criterios de interpretación para las normas jurídicas? ¿Qué pasa cuando hay dos normas jurídicas que establecen una regulación diferente? ¿Qué es el derecho internacional del trabajo? ¿Cuáles son los convenios internacionales del trabajo? ¿Qué es lo que denominamos la constitucionalización del derecho del trabajo? Lo que en términos del profesor Carballo es el bloque constitucional. Y cuáles son las características del derecho del trabajo en un Estado social de derecho. Después vamos a iniciar un video sobre derecho colectivo del trabajo. El próximo video está dedicado a los temas que ustedes tienen que ya manejar tanto por las clases del profesor Carballo como las indicaciones que yo les he ido dando de interpretar cada una de esas clases, y que yo hice una lista de preguntas sobre libertad sindical. La misma lista de preguntas se las voy a hacer sobre negociación colectiva y derecho de huelga en relación a las exposiciones que hace el profesor César Carballo, y esas clases, las del profesor César Carballo, deben complementarse con los materiales que están en la biblioteca virtual.